Hola a todos. Hoy os traigo unos datos que me parecen interesantes y que alguien debería en algún momento de la historia analizarlo. Y sobre todo, después de ese análisis, algunas otras personas responsables deberían de dar cuenta de ello. La gente se muere, pero se muere mucho más de lo que lo hacía habitualmente. Se muere tanto, que fijaos el dato. En 2022, y digo 2022 porque los institutos estadísticos como el INE van con un año de retraso, hasta cierto punto justificable, en ciertos aspectos, porque en otros, por ejemplo, para elecciones, las elecciones son muy rápidos. De un día para otro te pueden dar cifras. Pero en esto de los muertos, pues algo que no le interesa prácticamente a nadie. Precisamente el análisis de estas cifras debería de ayudarnos tanto a la búsqueda de responsables y de razones y de causas, como al hecho de que toda esta información nos va a evitar repetir errores. Solamente un dato respecto a lo que sucedió en 2022 en España: 3 veces más aumento de mortalidad que en el resto de Europa, por dar un pequeño dato. Y concretamente en Sevilla, en 2022, se supera el número de muertes. En Sevilla murieron por el COVID, expresamente por el COVID definido, 1.700 personas. Bueno, pues más muertes que en el pico máximo de la pandemia, en la primera ola, de lo que hubo en Sevilla, hubo en el año 2022. Alguien debería explicar esto. ¿Por qué se muere más gente que en el pico máximo de la pandemia? ¿Y de qué se muere la gente? Pues porque, como son datos provisionales, parece que se mueren de lo mismo que se moría, pero en más cantidad. De procesos tumorales, de cáncer y procesos cardiovasculares. La gran pregunta es, en Sevilla y en el resto de España, ¿por qué hay un exceso de mortalidad respecto de lo previsto, de lo esperable, de lo que debería ser? Pues son todo teorías, pero la respuesta más kafkiana que uno se puede esperar es la que nos da oficialmente el gobierno. La gente se muere sobre todo de calor, pero miren ustedes que en los últimos 50 años las medias de temperatura han oscilado muy poco, poquísimo. Se debería de morir la gente por un factor como el calor de forma independiente. Es decir, la gente se muere más porque ha aumentado la temperatura y ha habido picos de temperatura, pero claro, usted no puede justificar esto si esos picos no han sido reales, si tenemos las mismas medias de temperatura con mínimas oscilaciones en los últimos 50 años. ¿De qué se está muriendo la gente? ¿Alguien podría decirlo? ¿Alguien podría dar el paso de analizar ese exceso de mortalidad? Los datos son tremendamente confusos, los datos oficiales, de tal suerte que si uno se pone a hacer una búsqueda seria e intentar sacar conclusiones con análisis estadísticos básicos, le es prácticamente inviable, imposible. ¿Quién tiene la culpa de este exceso claro de mortalidad poblacional? Si se lo preguntamos a Sanidad, de forma oficial dice que no lo sabe, que el exceso de mortalidad está ahí, pero que no sabemos exactamente cuál es la causa. Si fue la falta de atención médica de procesos crónicos durante el COVID en favor de la atención de los pacientes del COVID y el colapso del sistema sanitario, si ha sido directamente por las infecciones de pacientes que cogieron el COVID una o varias veces. Nadie va a tocar el tema intocable si ha sido por culpa del proceso de vacunación masivo poblacional. Primera vez en la historia de la humanidad que se hace esto. Nadie lo sabe. Y posiblemente por todo esto que acabo de decir se censure este vídeo. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.